Buenas, bienvenidos a la parte 7 del tutorial Visión por computador usando MATLAB. En esta parte vamos a ver una sección de la segmentación. En concreto vamos a ver cómo utilizar operaciones morfológicas. Las operaciones morfológicas se basan en la morfología matemática, que a su vez se basa en operaciones de teoría de conjuntos. Es decir, va a aplicar distintas operaciones sobre directamente las imágenes binarias que previamente hemos ido trabajando. En concreto, vamos a ver 4 tipos de operaciones morfológicas, que van a ser una operación de dilatación, una operación de erosión, una operación de apertura, que es una forma o una combinación de una erosión seguida de una dilatación, y por último vamos a ver la operación de cierre, siendo esta operación lo contrario de la apertura, primero una dilatación seguido de una erosión. Bien, comencemos. En esta parte, como siempre, crearemos un script y en este caso, a diferencia de los capítulos previos, en vez de utilizar una imagen, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia imagen. Para eso, vamos a crear una matriz de 400 por 400 de ceros, es decir, una imagen completamente negro, pero en el centro le vamos a añadir un cuadrado de unos, es decir, un cuadrado que va a ser de color blanco. Eso se haría así. En la imagen que nosotros hemos creado, completamente negra, entre paréntesis le vamos a indicar desde qué píxel a qué píxel que nosotros queremos marcar a uno. Pues ya tendríamos así nuestra imagen. Voy a mostrarla. Si pulso F9 se ejecuta lo que es seleccionado. Fijaros, esta sería nuestra imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las distintas operaciones que he comentado, las operaciones morfológicas. En MATLAB, para aplicar una operación morfológica es necesario crear lo que se denomina un strel. Un strel o un elemento estructurante es con la forma que nosotros vamos a operar esta operación lógica, es decir, la dilatación, la erosión, etc. Hay distintos tipos de elementos estructurantes. En este caso, en MATLAB, si escribe el comando y pulsa F1 sobre él, aparece lo que sería la ayuda. Y aquí, por ejemplo, en la ayuda aparecen los distintos tipos de elementos que hay. Y además te indica los parámetros que necesitan. Por ejemplo, diamante, disco de tipo línea, un rectángulo, cuadrado, etc. Lo que vamos a hacer en este tutorial es crear tanto strel como los que más se utilizan o los que se utilizan sobre todo en 2D. Para ello se utiliza esta instrucción, aunque previamente ya la había mostrado. Aquí se indica lo que sería la forma y luego los parámetros. En el caso del diamante, lo que nos piden es el radio del círculo que envolvería al diamante. Luego ahora, por ejemplo, de tipo disco. En el caso de tipo disco, el parámetro que se indica es el radio. Bueno, ya lo que voy a hacer es ir copiando el código, porque vamos a crear 6 elementos estructurantes. Va a ser de tipo disco, también de tipo línea, de tipo octogonal, en forma de rectángulo y de cuadrado. Y ahora los parámetros. En cuanto a tipo línea, nos indican la longitud de esta línea y el ángulo de inclinación de la línea. En cuanto a lo que sería de forma octogonal, es igual que en diamante, lo que sería el círculo que envuelve a la forma. En cuanto a rectángulo, nos pide un vector en el que se muestren los dos lados, la longitud de los lados. Y en cuanto a cuadrado, por tanto, pues lo que sería el lado. Bien, ya tendríamos creados los distintos elementos estructurantes que vamos a usar. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la operación morfológica. En este caso, para que sea un poco más sencillo, lo que voy a hacer es hacerlo de forma automática, mediante un bucle for. Pues para ello, de 1 igual de 1 hasta 6. Y ahora lo que voy a hacer es crear una estructura en la cual voy a meter cada uno de los resultados de la operación. Entonces, y ahora aquí es donde se incluiría la instrucción. La primera instrucción que vamos a ver es la dilatación. Y así es como se escribe en MATLAB para hacer una dilatación. Y mdilat se escribe. El primer parámetro es la imagen que vamos a utilizar.
seguida de lo que sería el elemento estructurante. En este caso, como lo que voy a hacer es hacerlo de forma dinámica, utilizo el comando eval. Eval lo que hace es que lo que dentro se programe, se escriba, se va a ejecutar directamente en el código. ¿Por qué hago esto? Porque si yo pusiese aquí st, no podría ponerle la i de la variable i, que lo que me interesa es que la i vaya cambiando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se hace mediante eval sí que sería posible. Y ahora lo que se haría es, entre corchetes, que lo que se hace es que se concatena lo que se escriba dentro, en este caso st, de st, seguido de lo que sería la i. En este caso, como la i es un número, habría que pasar la string. Pues ya con esto, lo que vamos a hacer es meter en imfin en cada una de sus posiciones de la estructura lo que sería cada uno de los resultados. En este caso primero mediante una dilatación. Y ya por último, pues la representación. Para ello, de forma similar, mediante un bucle for, lo que voy a hacer es un subplot y para representar dentro del mismo todos los posibles resultados. Y aquí lo que se mostraría es esto. Y por último, lo que vamos a hacer es que se muestre como título el área final de lo que sería la operación, para que se pueda comparar de una forma mucho más sencilla. La área, dos puntos. Y ahora igual. Para hacer el área, lo que vamos a hacer es sumar todos los píxeles que estén a 1 dentro del resultado. Y ya tendríamos nuestro código. Lo voy a guardar y lo ejecuto. En este caso ha dado un error, concretamente, y así también nos sirve para seguir un poco el error. Fijaros, me indica que está en esta línea, en la línea 7. En concreto, lo que me ha pasado es que no se escribe así, es octagon. Ya ejecuto y fijaros que ya tengo el resultado. Y ahora aquí es donde vamos a poder comparar. Lo que voy a hacer es que voy a poner también que se muestre la imagen inicial, pero en otra figura aparte. Entonces tengo aquí este y este. Fijaros, la primera operación morfológica que hemos utilizado es una operación de diamante, una dilatación. La dilatación lo que hace es que por cada uno de los píxeles se va barriendo así un diamante, para cada una de las características que hemos indicado. Entonces, si nosotros pasamos el diamante que hemos indicado por todas las posiciones, el resultado final sería este. Fijaros, este sería de tipo disco. En este caso, siguió la línea que hemos indicado que fuese a 90 grados. En este caso, fijaros que era del tipo octogonal. Fijaros además que es bastante similar. Y luego ya pues el rectángulo y lo que sería el cuadrado. En este caso porque era una dilatación. Que una dilatación al final lo que hace es que la zona blanca la dilata utilizando el elemento estructurante que hemos indicado. Además, fijaros como el área esta es superior al área que debería de tener. Bien, ahora vamos a repetir, pero en vez de utilizar una dilatación, vamos a utilizar una erosión. Fijaros cómo ahora ocurre todo lo contrario, el área se ha reducido. En este caso lo que ocurre es que igual, pero desde el exterior, cada uno de los píxeles, se han ido, en concreto el negro, es como que el negro se erosiona utilizando el elemento estructurante que hemos indicado. Por ejemplo, en este caso solo ha quedado un píxel, en este caso 9. Fijaros en esto que sí que ha sido más complejo eliminarlo y este que no queda nada. Es importante que veamos estos resultados porque ahora para lo que es la operación de apertura y de cierre vamos a partir de estos resultados porque como he comentado son una operación seguida de otra. Bien, la primera que vamos a hacer por ejemplo es una apertura que es con imopen. Fijaros que una apertura, como he comentado antes, primero es un erode
seguido de lo que sería un dilate, ¿no? Una dilatación. Entonces, si recordáis, aquí antes no había, el resultado eran 0 píxeles, por tanto, después de erosionar no quedaban píxeles en blanco para poder después dilatar. En este caso solo quedaba uno si recordáis, entonces aquí el resultado es exactamente el elemento estructurante. Fijaros aquí que quedaban 9, en este caso es un poquito superior a lo que debería ser, y en estos tres casos que fijaros que el resultado es el mismo. Y bien, y ahora ya si vemos la última operación morfológica que nos queda, que es un IMClose, fijaros que en este caso todos los resultados han sido igual. Esto es porque la primera operación que se ha ejecutado es la operación de dilatación y la última ha sido una erosión. Entonces, todos los resultados, bueno, en este caso ha dado la casualidad de que el resultado era el mismo que el inicial. Pero bueno, esto no siempre tiene por qué ocurrir así. Bueno, si os ha servido de ayuda y os ha gustado, podéis darle a like y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.